A ver, si nosotros queremos mejorar el fútbol femenino en América, si tenemos que obviamente tomar distintos puntos de vista sobre qué es el fútbol femenino en estos momentos y pues obviamente qué es el fútbol femenino en un ámbito internacional. Precisamente por eso veamos y analicemos tres casos. Primero veamos cuál es la organización y cómo funciona el máximo organismo, la FIFA, en cuanto al Mundial de Clubes. Después veamos cómo funciona el segundo mayor organismo, que es la Champions League femenina. Y tercero, veamos qué pasa con la Copa Libertadores, que digamos son los dos torneos, junto con la UEFA Champions League femenina y la Copa Libertadores de la Conmebol, son los únicos dos torneos que existen, digamos, de mayor relevancia internacional en el ámbito femenino del fútbol. Entonces, hablando precisamente de la FIFA y de los torneos internacionales, vayamos primero a analizar el máximo que sería el Mundial de Clubes femenino. Entonces, primero veamos un poco del contexto histórico de este torneo. Entonces, empezó a jugarse entre los años 1970 y 1980. Durante esas dos décadas empezó a jugarse el torneo, pero no de forma profesional, sino un poco, digamos, intermitente entre el amateur y el profesionalismo. Pero en 1991 ya fue fundada como tal la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Entonces, en ese momento, en 1991, cuando se funda, empieza inicialmente con 16 selecciones, después en 2015 pasa a 24 selecciones y está previsto que para 2023 pase a 32 selecciones, es decir, se va ampliando cada vez más el cupo de selecciones hasta ya tener las 32, que es, digamos, el número general de equipos o de selecciones que deben haber en un torneo internacional. Ahora, ya que hablamos de la cantidad de cupos y la cantidad de selecciones que pueden llegar a participar, analicemos y veamos cuáles son los cupos de clasificación, cuál es ese proceso de clasificación al Mundial. Primero tenemos la clasificación de Europa, de la UEFA, que son 48 cupos dentro de más de 47 selecciones, ¿sí? 8 cupos para 47 o más selecciones. Después tenemos a África, la CAF, que tiene 3 cupos para más de 21 selecciones. Después tenemos la Conmebol en América del Sur, que son 2 cupos para 10 selecciones. Y después tenemos en América del Norte la CONCACAF, que tiene 3 cupos. Después vamos a hablar de algo que ocurre con estas dos confederaciones, la Conmebol y la CONCACAF. Pero bueno, sigamos. La Conmebol, 2 cupos, la CONCACAF, 3 cupos. Después tenemos a Asia, la AFC, que tiene 5 cupos para 27 o más selecciones. Y por último tenemos Oceanía, que contiene un solo cupo para 14 selecciones. Ahora, hay que añadirle que se le da un cupo al organizador de la Copa, como suele ocurrir, por ejemplo, en el caso de Rusia, se le dio el cupo a Rusia, en el Qatar se le dará a Qatar, igual que como ocurre con el masculino, ocurre igualmente con el femenino. Y como habíamos nombrado anteriormente, con la Conmebol y con CONCACAF ocurre algo, y es que tienen un cupo adicional compartido. Lo que se refiere es que hacen una especie, no de torneo, pero sí de partido en el cual se define un cupo más, en el cual se disputan un partido entre una selección perteneciente a ambas confederaciones. Entonces, ahí estarían los 24, inicialmente los 24 cupos para pues esta Copa del Mundo que, como vimos, en 2023 pasará a ser de 32 selecciones. Pero ahora sigamos analizando un poco la historia, veamos el palmarés de ganadores, ¿sí? Veamos cuáles son los campeones, cuáles han sido los campeones, incluso los subcampeones, y hallamos incluso hasta el tercer lugar. Entonces primero vemos que en campeones tenemos a Estados Unidos con 4, a Alemania con 2, a Noruega con 1 y a Japón también la tenemos con 1. Después en subcampeones tenemos a todos: Alemania, Estados Unidos, Noruega, Japón, Suecia, Brasil, China y Países Bajos con 1. Irónicamente, en este momento Brasil no tiene ningún campeonato del mundo femenino, pero si nos vamos al tercer lugar, podemos ver que Estados Unidos sigue liderando con 3 veces como tercer lugar, Suecia tiene 3, Brasil tiene una y Inglaterra también tiene una vez saliendo como tercer lugar del campeonato mundial. Entonces vemos que como tal hay un claro dominio de Estados Unidos, después le sigue Alemania siendo una de las más fuertes potencias, y luego vemos distintas variaciones como puede ser Japón, como puede ser Suecia, como puede ser no tanto Brasil, pero sí como puede ser Noruega, por ejemplo, que tiene un campeonato y un subcampeonato. Ahora,
Si vamos a hablar de selecciones, específicamente de selecciones, sin revisar todo lo que es el palmarés y los campeonatos que han ganado, pues tenemos que ir a las estadísticas y ver cuáles estadísticamente y según la tabla histórica han sido las mejores selecciones, pues teniendo en cuenta los resultados, los partidos ganados, los partidos perdidos, todos los encuentros que hayan tenido. Entonces, para eso vamos a ver la tabla estadística y vamos a ver las 20. Primero vemos que está Estados Unidos, después le sigue Alemania, Noruega, Suecia y Brasil. Estas son las primeras 5. Vemos que Estados Unidos evidentemente domina junto con Alemania y sigue Noruega en el tercer lugar. Después, en el sexto puesto está China, Inglaterra, Japón, Francia y Canadá. Ahí están las otras 5. Y por último, tendríamos Australia en el 11, Países Bajos, Italia, Nigeria, Rusia, Corea del Norte, irónicamente, Dinamarca, Camerún, España y en el número 20 tenemos a Colombia. Entonces vemos que hay una clara, podemos decir un claro dominio europeo, ya que pues en América solamente tenemos a Estados Unidos, a Brasil, a Colombia y pues de lo que viene a ser Europa tenemos a Alemania, tenemos a Noruega, tenemos a Suecia, tenemos a Inglaterra, tenemos a Francia, tenemos a Países Bajos, a Italia, sí, tenemos a España. Tenemos una gran diferencia entre lo que es el ámbito. Y bueno, y si hablamos de Oceanía, tenemos a Australia, si hablamos de África, tenemos a Nigeria, tenemos a Camerún, sí, entonces, pero eh, las principales que tendríamos son Europa y de pronto en un segundo lugar tendríamos incluso, si nos ponemos a analizar, tendríamos a África por delante del continente americano, ¿sí? Aunque pues está peleando si tienen más o menos las mismas. Entonces, como vemos, hay un claro dominio europeo. Y precisamente por ese dominio que posee Europa en el fútbol femenino, pues tenemos que analizar el mayor torneo europeo de femenino. En este caso no va a ser de selecciones, sino que va a ser de clubes, ya que la Eurocopa en realidad es un torneo que realmente está empezando a tomar cierta importancia. Entonces analicemos los clubes que al final son de donde salen las jugadoras para las selecciones. Y en este caso vamos a analizar la Champions League femenina. La primera edición de esta competición se da en el 2001 o 2002 con 33 equipos clasificados, ¿sí? No participantes, clasificados, y después en el 2002-2003 con 35, o sea que clasifican más equipos a medida que va avanzando los años. Esto pues digamos por todo el dominio que está consiguiendo el fútbol femenino. Evidentemente después se disputan distintos partidos para poder clasificar y que 32 equipos disputen la competición, como ocurre, como decíamos, en cualquier torneo internacional. Ahora, ya que hablamos de disputar, vemos que la final se disputa precisamente anteriormente a doble partido. Antes se hacía un partido en el campo visitante y en el campo local hasta 2009. En 2009 cambió esta tendencia de hacer un doble partido, incluso como ocurría en la antigua Copa Libertadores masculina, que se hacía un partido de ida y un partido de vuelta para la final. Ahora, en 2009 se elimina eso completamente y precisamente en 2009 también ocurre algo, y es que cambia de 2000 a 2009, tuvo el nombre de Copa de la UEFA Femenina, pero en 2009 hay una reestructuración del torneo, precisamente cambia el nombre, como habíamos diciendo, de 2000 a 2009, que es la primera década de la Copa, tuvo un nombre y una forma de disputarse, como habíamos visto con los 33 equipos, los 35 equipos y el nombre de Copa de la UEFA Femenina. Pero ya vemos que en 2009 hay un cambio que ocurre con, primero el nombre, que es que ya es UEFA Women's Champions League, y luego aumenta el número de participantes iniciales con 61 participantes para ya poder tener las fases previas de clasificación y determinar los 32 equipos. Aquí se intenta asemejarse un poco más a lo que es la competición masculina y que es básicamente la que otorga más dinero al fútbol europeo. Ahora, se pueden participar los equipos de 55 asociaciones integrantes de la UEFA, ¿sí? Perdón, 54 asociaciones pertenecientes de la UEFA de acuerdo con su clasificación en liga. Es decir, algunas ligas dentro de la UEFA no tienen un nivel profesional, esto obviamente en el ámbito femenino, no obtienen ese nivel profesional, sino que están todavía en el amateurismo. Entonces depende de su clasificación en liga, si salen primeras, segundas, y después se tiene que ver el nivel de la liga para poder determinar si compiten o no. Ahora, viendo el palmarés de los equipos, podemos ver que en campeones hay un claro dominio del Olympique de Lyon femenino, que tiene 7, seguido por el Frankfurt de Alemania, que tiene 4, el UMEK
que tiene 2, el Wolfsburgo 2, el Potsdam 2, el Arsenal 1 y el Duisburgo 1. Después en los subtítulos tenemos a el Umekaika, que tiene 3, perdón por esa pronunciación en todo caso, el Wolfsburgo, que tiene también 3, el Lyon, que tiene 2, el Frankfurt tiene 2, el Potsdam tiene 2, el PSG tiene 2, el Fortuna tiene 1, del Danzburg tiene 1 también, el Suezda Pern tiene 1, el Dersop, estos nombres la verdad que impresionante la pronunciación. Y por último tenemos al Barcelona, que también tiene 1. Entonces vemos que también hay un dominio alemán y de pronto francés con alguno que otro equipo que resalta. Ahora, hablando de países del dominio, podemos revisar que si nos vamos a los títulos de país, vamos a ver que Alemania ha ganado en 9 veces y ha quedado en 7 veces en la segunda posición. Francia igualmente ha ganado 7 veces y ha quedado 2 veces 4 veces en la segunda posición. Suecia le sigue en el tercer puesto con 2 campeonatos y 5 subcampeonatos. Inglaterra continúa con un campeonato sin subcampeonatos. Y por último tenemos 3 selecciones o 3 países, perdón, que han tenido equipos que han llegado una vez al subcampeonato, como son Rusia, Dinamarca y España, pero que no han conseguido ganar el torneo. Entonces vemos que también es un torneo que ha tenido una larga evolución, bueno, no larga, digamos, ha tenido 20 años de evolución en los cuales pues ha podido crecer exponencialmente. Y hablando de crecer exponencialmente, vamos ahora a la Copa Libertadores Femenina, que es un torneo que también está en ese proceso de crecer mucho más de lo que está actualmente. Entonces, si vamos a la Copa Libertadores Femenina, vamos a ver que empieza en el 2019, es decir, empieza mucho después que la Copa de la Champions Femenina. Entonces empieza en 2019, en el 2009 cuenta en la primera edición con 16 equipos. Acordémonos que en Europa, en la Champions, en la primera edición contaba con 33, entonces ahí hay una diferencia casi del doble o mayor del doble. Después tenemos la característica que junto con la Champions, como comentábamos anteriormente, es las únicas 2 competiciones continentales, evidentemente sin contar la Copa del Mundo. Y tenemos un formato de eliminación directa porque en este caso no se efectúan la fase de grupos o una fase previa. En este caso, si analizamos los diferentes títulos que se tienen por país, podemos ver que Brasil domina, como cosa rara, con 9 campeonatos, 3 subcampeonatos y 4 veces en el tercer lugar. Le sigue Chile con un campeonato, 4 subcampeonatos y una vez en el tercer lugar. Después de tercer lugar está Colombia, en el cual tiene un campeonato, un subcampeonato y 2 tercer lugar. Y le sigue Paraguay con un campeonato, un subcampeonato y un tercer lugar. Incluso aparece Venezuela después con 2 subcampeonatos. Ahora, si nosotros vemos la tabla de los mayores equipos y lo vemos a ver de qué pertenencia son, de qué país son de origen, podemos ver que dentro de los top 20 equipos participantes históricos de la Copa Libertadores Femenina encontramos 7 brasileños, 3 paraguayos, 3 colombianos, 2 venezolanos, 2 argentinos, 2 chilenos y un uruguayo. Vemos también ese dominio de Brasil, después seguido por Paraguay y por Colombia, que serían las más dominantes en este aspecto. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esos distintos datos que son el de la Copa de la UEFA y el de la Copa Libertadores, vamos a poder ver que hay distintos países que son más relevantes que otros, por lo cual analicemos los formatos que tienen las ligas de esos distintos países para ver si afectan de cierto modo al nivel de competencia o al nivel de calidad que tienen los equipos. Entonces, en Europa vimos que están Alemania, Francia y Suecia. En Brasil, en América está Brasil, Paraguay y Colombia. Y en nivel de selecciones estaría Estados Unidos, Alemania, Suecia y Brasil. Entonces, primero vayamos con el formato europeo. En Europa, la verdad que hay una diferencia brutal. Entonces, tenemos primero que todo en Alemania, con la Bundesliga, ¿sí? Que fue fundada en 1990, posee 2 equipos, de los cuales descienden 2 y van 2 a Champions League. Se transmite únicamente en Alemania. Después tiene la Bundesliga 2, fundada en 2004, con 19 equipos.
que se dividen en dos, digamos, dos grupos que serían los equipos del norte y los equipos del sur, y se efectúan distintos playoffs para poder ver cuáles ascienden y cuáles descienden a la Regionalliga, en la cual cuenta con 68 equipos, dentro de los cuales pues ya ahí están divididos por distintas zonas regionales, como bien indica el nombre, que son norte, noroeste, oeste, sur y suroeste. Son las distintas 5 categorías o 5 regiones en las cuales se divide esa tercera división profesional, que todavía es profesional, de la Bundesliga alemana femenina. Y si nos vamos al equipo, bueno, al equipo no, al torneo del Copa, digamos, podemos ver la DFB Pokal, la Pokal de toda la vida, que funda en 1981, que cuenta con la participación de 56 equipos profesionales. Ahora, si nos vamos a Francia, vemos que hay un total de más de 7 divisiones de fútbol profesional, ¿sí? En Alemania vimos que había 3 principales, en Francia hay 7, de los cuales está la primera división, 12 equipos fundada en 1974, descienden 2, van a Champions 2, más el campeonato, en este caso el Lyon. Después está la de segunda división, fundada en 1992, con 25 equipos, 2 grupos que se dividen en los distintos equipos, y juegan también playoffs como ocurre en Alemania. Y por último ya tenemos las ligas regionales. Bueno, por último, para entrar de pronto en el profesionalismo, tenemos las ligas regionales, que son más de 18 ligas regionales, en las cuales pues ya tenemos una cantidad de equipos abrumadora, que es difícil de equiparar, ya que pues en este tipo de ligas regionales pueden ingresar y salir muy fácilmente los distintos equipos. Pero vemos que hay un total de más de 18 ligas regionales y un total de 7 divisiones profesionales dentro de las mismas. Ahora, si nos vamos al tercer país de Europa, tenemos a Suecia. O sea, ya en los anteriores dos hemos visto que el nivel de equipos y el nivel de organización de las ligas es completamente abrumador en lo que se refiere a el nivel, podríamos decir, competitivo. Pero si nos vamos a Suecia, podemos ver que existen también más de 8 divisiones del fútbol sueco femenino. En este caso podemos ver la Dalman, bueno, ese nombre no lo pronuncia nadie, que fue fundado en la primera división, fundada en 1988, con 12 equipos, descienden 2, ascienden, bueno, van a Champions 2, y se transmite en Suecia e irónicamente en Venezuela. Ahora, en la segunda división, fundada en 2013, existen 14 equipos, de los cuales descienden 3 y ascienden 2. Y luego ya las otras divisiones tenemos en la tercera división 72 equipos, en la cuarta división 90 equipos, en la tercera división, en la quinta división, que ya sería más regional, tenemos 302 equipos. En la sexta división tenemos 402 equipos, en los cuales ya se nos va completamente todo lo que sea pues la cantidad de equipos que pueden llegar a competir el mejor o el máximo nivel sueco. Entonces, si vemos el ámbito europeo, vemos que hay primero una historia, ya que pues vemos distintos torneos fundados en 1974, en 1988, en 1990, y pues hay una organización, ya que vemos que hay más de 4 divisiones en lo que se refiere a fútbol europeo femenino. Pero si nos vamos al continente americano, podemos ver primero que todo el campeonato Brasil, el Brasileirao, bueno, Brasileirao brasilero, complicado, ¿no? Pero si vamos a Brasil, vemos que fue fundado en 2013, en la cual cuenta con 16 equipos. Después hay una segunda división fundada en 2017, que cuenta con 36 equipos, o sea, una cantidad un poco, bueno, respetable a comparación de lo que veremos próximamente. Y vemos también que la Copa de Fútbol Femenina cuenta con 32 equipos participantes, fundada en 2007. Bueno, primero vemos que hay una gran diferencia en lo que se refiere a la historia del torneo, ya que pues, no podemos comparar un torneo fundado en 2013 a uno fundado en 1974. Pero en lo que se refiere a cantidad de equipos, además de la calidad innata que tiene el fútbol brasilero, pues vemos que hay cierto nivel de respetos, podríamos decir, en lo que se refiere a este torneo. Ahora, si nos vamos a Paraguay, que vimos que era la segunda mayor liga, vemos que solamente hay una división, que es la principal, la primera división y única división del fútbol paraguayo femenino, fundada en 1999, que cuenta con 15 equipos. Y si nos vamos a Colombia, también cuenta con una sola división, que fue fundada en 2016, ¿sí? Con la cual cuenta con
13 equipos. Entonces vemos que hay un nivel abrumador en tanto historia y cantidad de equipos que participan, digamos, en las ligas femeninas de cada uno de estos países, y pues vemos la gran diferencia que existe entre el fútbol o el fútbol el alemán, francés, sueco, y el Brasil, el paraguayo y el colombiano, que son, digamos, los tres principales de Europa y los tres principales en América. Aunque tenemos que, obviamente, como vimos anteriormente, el que domina el fútbol femenino en lo que se refiere a selecciones es el estadounidense. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, el estadounidense tiene una historia brutal, desde 1970 está jugando. No, fundado en 2012, la National Women's Soccer League cuenta con 10 equipos principales. Entonces vemos que, por un lado, hay una calidad distintiva, pero también tenemos que tener en cuenta que las distintas jugadoras de la selección pues salen a otras ligas, sobre todo europeas, por lo cual adquieren un nivel un tanto superior al resto, por lo cual no hicimos tanto énfasis en ese ámbito de selecciones. Ahora, ya teniendo analizado todo esto, todas estas distintas, ¿cómo podríamos decir? Todos estos distintos datos, veamos en el fútbol americano, el fútbol sudamericano más precisamente, cuántos son los equipos profesionales. Ya que vimos que en Europa hay 7 divisiones con 400 equipos, con 50 equipos, con 100 equipos. Entonces vamos a ver en América cuántos equipos existen. Entonces analicemos. En Brasil hay un total de 52 equipos entre las dos divisiones. En Colombia hay 13 equipos. En Paraguay hay 15 equipos. En Argentina hay 55 equipos. En Uruguay hay 26 equipos. En Chile, 31 equipos. En Ecuador, 49 equipos. En Venezuela, 38 equipos. En Perú, 8 equipos. Y en Bolivia no hay como tal equipos profesionales, sino que hay ligas regionales. Hay un total de 287 equipos, que es menos del doble de lo que hay en la sexta división del fútbol sueco, que vimos que tenía 492 equipos compitiendo en ese ámbito en las distintas regiones que tiene el país. Bueno, si vemos esto, vemos que primero el argentino es el que más tiene, sin ser el más dominante, seguido por el brasilero, después por el ecuatoriano, el chileno, el uruguayo, el paraguayo, el colombiano, e incluso el venezolano, aunque también tiene bastantes. Pero bueno, ya que vimos que tiene 287 equipos profesionales y el fútbol femenino en América, veamos las distintas propuestas que podemos llegar a tener, o que podemos llegar a dar para mejorar ese fútbol femenino en Europa, perdón, en América, para poder llegar a competir con un fútbol más de alto nivel ante los equipos europeos y las selecciones europeas. Entonces, en primer lugar, proponemos que todos los equipos profesionales tengan una categoría femenina, los equipos de primera categoría, es decir, ya que sean los de primera división o los de segunda división. Para esto proponemos un proyecto de 4 años, dentro de los cuales los 2 primeros años, o sea, para que los clubes en la primera división de sus países empiecen a desarrollar el proyecto, y en el segundo año se ponga en práctica y se analice. Lo mismo pasa en los próximos 2 años. Ya los clubes de segunda división comenzarían con el proceso de tener equipos de femeninos. Esto se hace precisamente porque por lo general los equipos de segunda división son los que menos poder adquisitivo tienen y necesitarían de un tiempo mayor para poder instalar estos equipos femeninos. Entonces repetimos, todos los equipos todos los equipos masculinos han de tener un equipo femenino, una categoría femenina, dentro de un proyecto de 4 años, los 2 primeros enfocados a los clubes de la primera división y los 2 posteriores enfocados a los clubes de segunda división. Entonces, dentro de ese formato o ese proyecto de 4 años, posteriormente le sigue un formato de torneo que sería entre 16 y 18 equipos con eliminación directa, y los últimos 3 equipos, eliminación directa me refiero a que para descender básicamente serían los últimos 3 de la tabla, descienden directamente, y pues los primeros estarían clasificados directamente a Copa Libertadores sin necesidad de jugar playoffs o nada por el estilo. Ahora, teniendo eso en cuenta, vamos con la nueva cantidad de equipos. ¿Qué pasa con esta nueva cantidad de equipos? Ya que, como vimos, si todos los equipos masculinos poseen una categoría femenina, pues la cantidad de equipos aumentaría de una manera abrumadora. Entonces, con esta
nueva cantidad de equipos, se puede formar una completa Copa Libertadores, ya no sería con 16 equipos, sino con 32 o incluso más para hacer las distintas fases previas, por lo cual se puede dar una competición un poco más en condiciones y también se da la posibilidad de crear el segundo torneo de fútbol continental, que sería la Copa Sudamericana, y una posterior recopa entre el campeón de la Libertadores y de la Sudamericana. Entonces, eso ayudaría a potenciar un poco más el nivel y el formato del torneo continental. Ahora, ¿qué pasa con estos nuevos equipos femeninos y esta nueva organización? Esto ocurre que sería un incentivo para los clubes europeos para llegar a tener una pretemporada, ya que se podría, digamos, con el incremento del nivel de los equipos femeninos y con todo este boom que representaría todo esto, se podría tener un mayor incentivo para que los clubes europeos vengan a hacer una pretemporada y ahí los clubes americanos podrían probar el nivel de sus equipos, de sus cuadros, para poder saber si estamos bien con respecto al máximo nivel de competencia o si tenemos que mejorar todavía más. Y en este caso se podría empezar a plantear la posibilidad, si se ve que el nivel es relativamente parejo o disparejo incluso, podría empezarse a crear o a darse la posibilidad de formar una Copa Continental en sus inicios que se competiría entre el campeón de la UEFA Champions League femenina y el campeón de la Copa Libertadores femenina. ¿Por qué no Mundial de Clubes? Porque todavía no están instaladas o todavía no están creadas las otras competiciones, como ocurre en el masculino con la africana, con la precisamente la CONCACAF o con la asiática o con la oceánica. No están esas distintas competencias, por lo cual la Copa Continental en su pues, mayoría representa el enfrentamiento entre clubes europeos y clubes americanos, por lo cual, existiendo ya estas dos competiciones, podríamos hacerlo o podría plantearse de ese modo. Ahora, otra propuesta es que los equipos han de generar y de crear divisiones inferiores en lo que se respecta a el fútbol femenino. ¿Para qué? Para que así se puedan crear canteras o filiales potenciando el fútbol desde la base y creando torneos entre estos mismos equipos de divisiones inferiores para que ya de por sí desde una temprana edad los equipos tengan cierto rodaje y no se tenga ese problema de la cantidad de jugadores reducida. Entonces la otra propuesta sería crear divisiones inferiores de los equipos, crear torneos entre los mismos y formar básicamente canteras o filiales para potenciar el fútbol desde la base. Y por último, las dos propuestas serían: las federaciones de cada país han de crear ligas regionales o selecciones regionales o departamentales donde se potencie el fútbol femenino infantil, incluso el masculino, pero esto puede dar para otro proyecto en el cual, pues digamos, se potencia ese fútbol infantil o juvenil dentro de lo que se refiere a selecciones regionales o selecciones departamentales, como bien se determine por la federación. Y relacionado a ese ámbito, hay una propuesta, pero un poco más flexible en lo que se refiere al fútbol infantil o el fútbol juvenil, ya que se podría proponer que en el ámbito del bachillerato y la universidad existan campeonatos colegiales o universitarios con ligas, pues, digamos, dentro de las ciudades y después dentro de un formato más nacional, en la cual también se fomente este fútbol más joven para pues tener jugadoras más formadas de una mejor manera en todo lo que se refiere a la competitividad. Pero ya esto dependería de las instalaciones y del poder de cada institución independiente, por lo cual es un poco más complicado y por esto la damos de último lugar. Pero en general, esta sería, digamos, el panorama que tiene el fútbol femenino en la actualidad. Y estas serían las distintas propuestas que tenemos en mente para poder potenciarlo en América y que pueda llegar a ser competitivo frente al ámbito mundial, para que no sea el día de mañana que los demás continentes y las demás zonas se alisten, se preparen y que nosotros en América pues todavía no hayamos tenido la preparación suficiente para poder llegar a competir en ese máximo nivel y que la distancia sea extrema, por lo cual proponemos estas distintas maneras o estos distintos mecanismos para poder impulsarlo y así poder llegar a tener un fútbol femenino de calidad, competitivo y sobre todo avanzado a los tiempos del mundo.